la compensación a los transportistas públicos, a los taxistas, a los que hacen fletes, a los que utilizan camionetas, puede servir para apaciguar los efectos que generará esta subida en los combustibles, en las gasolinas? A ver, es algo para aliviar el dolor, ¿sí? Es algo para aliviar el dolor, no te cura, pero te alivia el dolor, ¿sí? Es un poco esa la lógica, como cuando te tomas paracetamol y no te cura nada, pero al menos sales del día, ¿no es cierto? La idea fundamental es que, como te decía, la economía está conectada, ¿sí? La economía está conectada en todos sus elementos, en todos sus agentes y todas estas cosas. Y claro, que tú compenses a un sector, y este es el sector del transporte, esa compensación tiene un límite y permea, pues, dentro de un grupo de ciudadanos. Pero ¿y el resto de sectores que no terminan siendo compensados? Por ejemplo, pensemos en el panadero que tiene su camioneta propia, ha invertido como parte de su negocio y es él mismo el que compra los sacos de harina para hacer pan. ¿Qué va a pasar? Llega, tanquea, le subieron el precio, no recibe compensación, se traslada, obviamente va a gastar más por el traslado a traer su producto y a regresar con el producto cargado a su panadería. ¿A quién le va a trasladar ese precio? ¿A quién le va a trasladar ese costo extra? Al ciudadano. El ciudadano, al ver que le subieron 2 centavos, 5 centavos del pan, ¿qué va a hacer? Va a trasladar también a otro grupo. Entonces es lo que te digo, o sea, este poco de compensación es para apaciguar el lamento, por así decirlo, del gremio transportista. Y para ello estamos junto a Anderson Argotti, quien es académico, economista y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Anderson? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Qué gusto poder saludarte y acompañarte y conversar un poquito de estos temas económicos que son importantes. Estas últimas semanas se ha empezado a hablar fuertemente el tema de los subsidios, ya se ha hecho anuncios, primero se iba una fecha, luego otra, un poco de cálculo político, un poco de entender la situación y todo esto, pero en el contexto dado es un tema que nos afecta a todos los ecuatorianos y estamos aquí para tratar de dilucidar esas cosas y entender en la realidad cuáles son las perspectivas y apreciaciones que podría, pues, o del impacto en la economía, ¿no? Muchísimas gracias, Anderson, por haber aceptado la invitación. Y para precisamente entrar en materia, esclarezcamos algo. ¿Subsidio de 3.500 millones o se está haciendo una confusión con el precio internacional que inclusive el mismo ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha reconocido que se debería hablar del costo de oportunidad? Anderson. Sí, bueno, el costo de oportunidad es un tema que a los economistas nos gusta y nos enseñan, es lo primero que aprendes cuando entras a la escuela de economía, es algo súper importante y es decir, ese valor de sacrificio que implica tomar una decisión o tomar una acción. Al final, cuando tú decides por algo, es decir, si tú decides colocar tus recursos en un punto, en una inversión, tienes que dejar de lado un montón de otras inversiones y eso es básicamente el costo de oportunidad. Entonces, si es que poner tus recursos en una inversión o en una actividad te genera mayor utilidad que ponerlos en otro, pues tú decides entre A o B, ¿no es cierto? A eso tiene que ver el costo de oportunidad para que la ciudadanía lo entienda. En este sentido, ahí tenemos que considerar algunos elementos. El Estado tiene un cálculo de lo que gasta en subsidios, que aproximadamente son 3.500 millones, vamos a decir que es del 3 puntos del PIB, ¿no es cierto? 3% del PIB, no es tanto de más como podríamos imaginar, pero son 3 puntos del PIB que venimos históricamente utilizando. Sí hay que decir algo, el subsidio no es el mecanismo más eficiente, sobre todo cómo se lo ha entregado en el Ecuador, no es el más eficiente, hay que reconocer eso. Sin embargo, es un mecanismo, es un instrumento de política social, una transferencia social para compensar algunos elementos que por la estructura económica del país terminan afectando a los más pobres.
Entonces no es que solo el Ecuador subsidia cosas, muchos países del mundo subsidian cosas, ¿sí? Muchos países en el mundo. No necesariamente solo el Ecuador. En el caso ecuatoriano, pues siempre ha sido esta larga conversación sobre el subsidio a los combustibles, pero es algo que termina mejorando las condiciones de acceso a trabajo, en el sentido en que la gente pobre, los ciudadanos, pues tienen que tomar transporte público para llegar a sus trabajos, para conectarse a los mercados, para conectarse dentro de la vida como tal. Y es una pequeña compensación que el Estado realiza pues para estos individuos, ¿no? Con estos subsidio en el combustible. Entonces, hay que considerar que no son malos per se y hay que trabajar en eso. Ajá. Anderson, pero ¿se puede hablar de un subsidio netamente de 3.500 millones o se está haciendo una confusión? Porque al final el Ecuador también es productor, obviamente no del 100% de lo que necesitamos. Nosotros refinamos y producimos alrededor del 36.5% de lo que es la demanda a nivel nacional, y la otra obviamente es importado. Pero se puede decir que el precio que, bueno, antes estaba en 2.45 de la Eco País y de la gasolina extra, ¿era netamente subsidiado como se lo dice, o no es real ese monto que presenta precisamente el Banco Central del Ecuador? A ver, el subsidio se calcula en función de varios parámetros, ¿no es cierto? La mejor metodología pues, utilizada en este momento tiene que ver con el Banco Central, tiene que ver con el Ministerio de Finanzas. Si bien no puede ser la mejor manera posible de calcularla o la manera adecuada, porque seguramente se están olvidando estas cosas que tú estás mencionando, que una parte la producimos acá, que el precio internacional es fluctuante, se está olvidando también que no es que son 3.500 millones que se entregan únicamente a eso, sino que es un conjunto de elementos que hacen parte de esta canasta de subsidios, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender eso. Sin embargo, vamos a ceñirnos en estas circunstancias, pues, a lo que las fuentes oficiales lo dicen. Y si son 3.500 millones, como manifiestan, en todo caso, lo que te digo, o sea, es 3 puntos del PIB, ¿sí? Y pensemos en otro tipo de subsidios que no los hablamos, pero que existen y que no se llaman subsidios, sino que se llaman políticas de incentivo. Claro, ¿sí? cuando es para el empresario, exacto, cuando es exacto. para la cadena empresarial ecuatoriana y se les perdona, digamos, intereses, multas y recargos, ahí son incentivos cuando se trata Correcto. de dar un incentivo. Y por ejemplo, pensemos en la actividad minera. Sí, pensemos en la actividad minera, Frank. La actividad minera, ¿qué características tiene? Pago de tarifa eléctrica diferenciada es un subsidio, ¿cierto? Es un incentivo en este caso. ¿Qué más? Exención del impuesto a la renta, exención de algún conjunto de cargas tributarias fiscales, y eso aproximadamente son $1.000 millones al año. Es el 1% del PIB. Pensemos en otra cosa, pensemos en lo que se ha manifestado y han venido haciendo varios gobiernos de turno, que son estas condonaciones tributarias, ¿no es cierto? Otro tipo de incentivo. Ahí son aproximadamente en este gobierno $1.200 millones. Entonces ahí ya se suma otro 2% del PIB. Pensemos en también a las personas naturales de mayores ingresos. Hay muchos que tienen la capacidad de pues limpiar sus cuentas, por así decirlo, para reducir su carga tributaria. Eso también. Entonces, ese mal cobro y esa evasión tributaria también termina convirtiéndose en un incentivo perverso en este caso, pero es un incentivo para un conjunto de ciudadanos. Entonces, la transferencia social a través de subsidios en los combustibles no es mala per se, porque de alguna manera está focalizada en grupos vulnerables. Capaz de que tenemos que buscar mecanismos más eficientes, pero no satanicemos el término subsidio, porque muchísimas de las cosas que nosotros tenemos como beneficios sociales y como derechos
tienen que ser subsidiados. Por ejemplo, la salud pública gratuita como derecho. Sí, tenemos que seguir pensando en que el Estado debe garantizar este derecho. La educación universitaria pública y de calidad es algo que tiene que existir y que existe en todos los países del mundo, y también es una transferencia social. Entonces no satanicemos la palabra subsidio, sino más bien entendamos y si hay que tomar decisiones, tomémoslas eficientemente, considerando el costo de oportunidad, como tú manifestabas, y el impacto que esto va a tener en las clases sociales más vulnerables. Anderson, y para aprovechar precisamente aquello y para quizás aprovechar todo lo que hemos tenido como Ecuador en torno a no eliminar los subsidios, pongamos que el Banco Central está bien, 3.500 millones, pese a lo que dicen algunos expertos del tema, que en realidad serían cerca de 400 o 500 millones de dólares. Correcto. El real subsidio, pero pongámoslo en los 3.500. ¿No sería más beneficioso para el país terminar de construir, por ejemplo, la refinería del Pacífico? O bueno, si es que no desean ahí en el Aromo, en Manabí, construir una refinería en otro lugar para poder aprovechar precisamente esos recursos y producirlos nosotros mismos para beneficiar al Ecuador, y que así no nos cueste tanto como nos ha costado en estas últimas décadas la importación de las gasolinas? Sí, yo creo que, ojo, que no es que el gobierno anterior o hace 3 gobiernos empezamos a ser petroleros. Nosotros somos petroleros desde 1960, desde 65, cuando llega el primer barril de petróleo ahí con Rodríguez Lara, y la gente topaba el petróleo y se untaba el petróleo en el cuerpo porque consideraba que era el oro negro y la clave del desarrollo y la forma en la cual iba a mejorar su bienestar. Entonces no es que somos petroleros desde hace poquito, sin embargo no hemos tenido la visión necesaria. Y capaz ahora, si te soy sincero, no sé si sea el momento adecuado. ¿Por qué no? Porque hay algo que se llama la curva de Hoover, ¿no? Es un tipo que calcula mucho este tema de cuánto le queda de reservas y de petróleo a los países del mundo, y dice que ya en el mundo se está agotando este recurso, ¿no? Por la excesiva explotación y todo eso. Y claro, al Ecuador en algún momento se le van a acabar las reservas también. Entonces, capaz de pensar en este momento en construir una refinería de tanta magnitud, tal vez no sea lo adecuado. Podría pensarse eso, pero sí tenemos que pensar en investigación y desarrollo, porque ¿cuáles son las alternativas? Y las alternativas, por ejemplo, los biocombustibles, por ejemplo, la biomasa, energía eólica, otro tipo de energías que en el mundo ya están empezando a hablar. Se está hablando de los autos que funcionan con baterías de hidrógeno, se está hablando con otro tipo de combustibles y cosas así. Y sí, capaz es necesario construir esa refinería y hacerla donde gusten, o sea, da igual, con que sea en el Ecuador y sirva para beneficio de los ciudadanos ecuatorianos, está bien. Y si eso nos permite abrirnos mercados internacionales mientras tengamos petróleo, está bien. Pero no tenemos que cerrarnos a que solo la refinería, que fue un proyecto que al menos se pensó y se empezó a hacer, y que luego pues ya se quedó parado y todas estas cosas por cuestiones de que los proyectos requieren recursos, y si le quitas los recursos pues los proyectos no caminan y dicen que son un fracaso. Pero en todo caso, tenemos que pensar de cara al futuro y hacia dónde se mueven los tiros, hacia dónde va la dinámica del desarrollo, la dinámica de la producción. Pero no estaríamos hablando de unos 20, 30 o 40 años, porque la dependencia al petróleo, algunos analistas y expertos señalan que falta mucho todavía para dejar de depender del petróleo. De hecho, hay algunos países europeos que han vuelto a las actividades extractivistas precisamente por la necesidad de la demanda que están en sus diferentes países en torno a alguno de los recursos naturales. Sí, correcto. O sea, no te estoy diciendo que vamos a salir del petróleo mañana. Eso es absurdo. O sea, serán 15, 20 años que todavía nos queda de explotación petrolera en suelo ecuatoriano, y que se puede aprovechar esos recursos, como tú dices, con una construcción de una refinería o con algún mecanismo en el cual nosotros empecemos a refinar. Hemos visto que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas ya no va más. O sea, eso ha sido un gasto tras gasto tras gasto, se le ha mejorado, pero como todo, pues tiene límites en la capacidad de producción, límites que han llegado a sus límites. Entonces, en vez de repotenciar, se debería pensar en la construcción de una nueva refinería, como tú manifiestas, pero no dejar de lado
otro tipo de combustibles y hacia dónde se están moviendo las cosas. Y para eso, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos investigación, necesitamos desarrollo, necesitamos ver justamente lo que están haciendo los otros países. Y los otros países, si bien han tenido que retomar actividades extractivistas y empezar a refinar petróleo y a extraer más, sin embargo, sus universidades están en constante investigación sobre cuáles serán las alternativas. Y ahí vemos a los japoneses creando cada vez autos con diferentes tipos de combustible y ensayándolos en el mercado. Entonces, también debemos montarnos en esa ola, ¿no? De lo cual también sería interesantísimo y sería muy importante también analizarlo por el tema ambiental. Ya vemos lo que estamos sufriendo en el mundo lo que estamos sufriendo en el mundo entero por no creer en el cambio climático, como asegura Jair Bolsonaro, por ejemplo, expresidente de Brasil, como dice Donald Trump, y como hay algunos escépticos del cambio climático, ¿no? Que sin duda alguna es un tema importante a analizar. Anderson, el tema, y no me puede dejar de sorprender las declaraciones del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, cuando dijo que importar las gasolinas era más barato que producirlas localmente. Anderson, ¿es esto así? A ver, todo depende de cómo se calcule, ¿no es cierto? Cómo se calcule esto. Si no estamos considerando tal vez los costos de transporte, si no estamos considerando incluso el impacto ambiental que tiene que el barco vaya y el barco regrese con los combustibles, ¿no es cierto? Eso tiene un impacto ambiental también. Entonces, hay un montón de cálculos que se tienen que considerar. Efectivamente, tal vez al inicio, cuando no tenemos el conocimiento suficiente, el know-how suficiente para realizar una actividad, tal vez nuestros costos de producción sean altos, pero en el tiempo, en la medida en que nos vamos volviendo expertos y vamos entendiendo el ciclo del negocio, entonces automáticamente los costos pues generalmente tienden a bajar, ¿no es cierto? Sobre todo los costos fijos tienden a volverse cada vez menores en la medida en que se incrementa esta capacidad de producción. Entonces ahí yo discrepo mucho en eso. Tal vez al inicio puede darse una situación en este sentido, pero posteriormente cuando se empieza a ser eficiente en la producción, que eso te da el tiempo y te da la tecnología y te da todos los otros elementos que tú tienes que considerar cuando estás realizando una actividad, que puede ser la producción de la refinación de combustibles, como puede ser cualquier otra actividad. En el tiempo tú vas aprendiendo y esos costos se van reduciendo y se vuelve pues en un beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos decir, no, pues es que obviamente si lo importamos nos sale más barato y ya está, pero también tenemos que considerar estos elementos, el aprendizaje y también la posibilidad de generar empleo. La importación no genera empleo, pero una actividad de refinación va a requerir empleos desde el momento mismo, va a generar empleos desde el momento mismo en que se empieza a aplanar el terreno, en que se empieza a poner los pilares, en que se empieza a soldar, y requiere un conjunto de actividades. Entonces también es eficiente desde el punto de vista de la generación de empleo, y esa generación de empleo hace que genera un dinamismo económico en el sentido en que pues los empleados que se trasladan a ese lugar donde ahora se está construyendo o donde se está refinando, pues necesitan comer, necesitan comprar ropa, necesitan un conjunto de cosas, y eso no lo hacen importando del extranjero, lo hacen en la localidad generalmente. Entonces, si pensamos en todo, es beneficioso. Si pensamos únicamente en, ok, vamos a importar para que las gasolinas nos salgan más baratas ahora, entonces prácticamente pues todo deberíamos considerar, todo en aquello que no somos tan eficientes, deberíamos importarlo y con eso destruir también un montón de industrias nacionales. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Claro, y uno se preguntaría entonces, las refinerías a nivel mundial estarían a pérdida, o sea, no habría refinerías, sino les resultaría más barato importarlas. De igual manera, cuando uno ve los cálculos de cuánto hemos importado y cuánto se ha generado en el Ecuador, se puede dar cuenta que si es que nosotros importaríamos todas las gasolinas que necesitamos a nivel nacional, nos daríamos cuenta que nos cuesta inclusive 3 veces más la gasolina. Nos costaría al Ecuador, o sea, le costaría al país 3 veces más. En todo caso, obviamente, y para... es que es obviamente, Fran, porque tú pagas a un precio internacional, ¿no es cierto? Y tienes que asumir los costos de transporte, entonces te va a subir el precio. O sea, es así.
¿sí? No es como que tú refinas y vendes a un precio internacional y tienes acá tienes que asumir los costos de transporte al precio que te están vendiendo internacionalmente. Entonces, lo que tú dices, o sea, el precio al final del día termina encareciéndose y claro, también yo sí quisiera topar, Fran, un poco más bien esta parte, el tema de lo que dijeron de que a través de esta compensación que se va a dar a taxistas y a personas del transporte público, pues se espera que los precios no suban. Pero eso no es así, o sea, la economía es la economía. Y porque tú compenses a un grupo, ese grupo no tiene la suficiente influencia como para trasladar la compensación a todo el mundo. Y aquí precisamente para irnos sí, a los impactos. Para cerrar esta idea nomás. Precisamente para irnos a los impactos y las consecuencias que va a tener esta eliminación a los subsidios o al alza de los combustibles, como manifiestan algunos sectores. Arranquemos por eso, la compensación a los transportistas públicos, a los taxistas, a los que hacen fletes, a los que utilizan camionetas, puede servir para apaciguar los efectos que generará esta subida en los combustibles, en las gasolinas. A ver, es algo para aliviar el dolor, ¿sí? Es algo para aliviar el dolor, no te cura, te alivia el dolor, ¿sí? Es un poco esa la lógica, como cuando te tomas paracetamol y no te cura nada, pero al menos sales del día, ¿no es cierto? La idea fundamental es que, como te decía, la economía está conectada, ¿sí? La economía está conectada en todos sus elementos, en todos sus agentes y todas estas cosas. Y claro, que tú compenses a un sector, y este es el sector del transporte, esa compensación tiene un límite y permea, pues, dentro de un grupo de ciudadanos. Pero ¿y el resto de sectores que no terminan siendo compensados? Por ejemplo, pensemos en el panadero que tiene su camioneta propia, ha invertido como parte de su negocio y es el mismo el que compra los sacos de harina para hacer pan. ¿Qué va a pasar? Llega, tanquea, le subieron el precio, no recibe compensación, se traslada, obviamente va a gastar más por el traslado a traer su producto y a regresar con el producto cargado a su panadería. ¿A quién le va a trasladar ese precio? ¿A quién le va a trasladar ese costo extra? Al ciudadano. El ciudadano, al ver que le subieron 2 centavos, 5 centavos del pan, ¿qué va a hacer? Va a trasladar también a otro grupo. Entonces es lo que te digo, o sea, este poco de compensación es para apaciguar el lamento, por así decirlo, del gremio transportista, que pues siempre ha sido un foco. Recordemos las marchas que se generaron en los 90 e incluso en el 2000 por parte del gremio de transportistas, taxistas y todo eso, apegados a la realidad social. Pero ahora, claro, si se les calma un poquito, entonces pues ya te liberas de un foco, de un incendio ahí con un impacto político fuerte. Pero no funciona lo mismo con el resto de ciudadanos, porque el resto de ciudadanos van a sentir el impacto. Justo hace 2 días salió el informe del Banco Mundial sobre la situación de la economía latinoamericana. Y en este informe dice que los salarios en Latinoamérica no han logrado recuperarse a la situación antes de la pandemia, antes del 2019 incluso, manifiesta. Si los salarios no han logrado recuperarse en Latinoamérica, incluido Ecuador como parte de Latinoamérica, entonces, ¿qué significa? Que si a la gente le quitamos este tipo de compensaciones o le encarecemos la vida, su capacidad de consumo se vuelve limitada. Es decir, le estamos metiendo la mano al bolsillo indirectamente al ciudadano ecuatoriano. Y justamente el Banco Mundial reconoce la necesidad de políticas de transferencia social para mejorar las condiciones de vida de la población y salir de la pobreza. Porque tenemos en Latinoamérica un 25% de la población en situación de pobreza. Y si esto lo vemos en el caso ecuatoriano, donde tenemos situación de extrema pobreza, sobre todo en la ruralidad, y donde tenemos altos niveles de desempleo, la situación se vuelve mucho más caótica. Y eso explica la gran ola migratoria, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento, donde ya es incalculable la cantidad de ciudadanos ecuatorianos que han salido de manera ilegal por las fronteras, por los diferentes pasos. Entonces, así funciona la economía. La economía está conectada y
lo que hagas o deshagas va a tener un impacto. Entonces hay que calcular viendo el espectro amplio y no solo viendo una partecita de. Esta eliminación de 600 millones de dólares que ha manifestado el régimen, esta eliminación de los subsidios que ha manifestado el régimen de 600 millones de dólares a las gasolinas Extra y Ecopaís, ¿qué podrían generar en el diario vivir en torno a la inflación? O sea, esto que nos has comentado del panadero, de la persona que utiliza el vehículo, ¿cómo podría afectar en la inflación de cada uno de los ecuatorianos? Sí, o sea, a ver, nosotros como economía dolarizada, nuestros niveles de inflación se mueven muy poquito, sí, en realidad, pero eso desde el punto de vista de la estadística. Pero la realidad que vive la gente en la calle, la siente. Sí, la siente y dice, ok, me subieron el precio del pan, me subieron el precio del arroz, me están subiendo el precio de la leche. Y pueden ser centavitos, algo poquito. Pero recordemos que todavía en el Ecuador una gran parte de la población vive con menos de $1.50 al día. ¿Sí? Y es gente que está en situación de extrema pobreza. Y estamos hablando de un grupo importante de ciudadanos, más de 1 millón de ecuatorianos que viven en esta situación. Tenemos cerca de 2 millones de hogares que viven con menos del salario básico en el país. Y cuando digo hogares, me refiero a hogares tipo familias de 4 miembros, fundamentalmente. Estaríamos hablando de cerca de 8 millones de personas que viven con ese salario, menos del salario básico para una familia. Entonces, esa es la realidad del Ecuador. Y aunque nosotros vamos a decir 26 centavos no significan nada y pues no subió mucho los combustibles, en realidad tienen un impacto. A la gente le cuesta más. Y si le cuesta más, significa que tiene que tomar decisiones respecto a qué consumir. Y también es bueno que la gente consuma ocio, es decir, consuma actividades que le permitan entretenerse, como puede ser el cine, como puede ser salir, tomarse un helado y todo eso. Pero son esas actividades justamente las que tendrán que restringirse. Y eso incluso genera un estrés social súper fuerte que termina derivando en problemas de salud y en problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, la economía es tan chévere y estas decisiones no deben tomarse a la ligera porque está conectado el asunto y capaz toda esta explicación de la violencia intrafamiliar tiene que ver con un componente de este tipo, del estrés que siente la gente al no encontrar trabajo, al el padre de familia no llevar los recursos necesarios o la madre de familia no llevar los recursos necesarios para mantener a sus hijos. Y eso es lo que tenemos que analizar. O sea, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, pero el bosque es muy grande, es muy amplio y la economía es así. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes que las decisiones tienen que tomarse desde el criterio técnico, obviamente, pero la economía también se trata de ciudadanos, se trata de individuos que son lo más importante, el recurso más importante que tiene un país. Y la economía debe ser un medio para mejorar las condiciones de vida. La economía no debe ser el fin, la economía debe ser un medio para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Anderson, hay analistas que dicen que es necesario la subida de los combustibles o la eliminación de los subsidios a las gasolinas, porque utilizan el auto, dicen algunos que utilizan los vehículos para ir a comprar el pan que está a la vuelta de la esquina, que utilizan el vehículo para ir a la tienda a comprar, la tienda que queda a 2, 3 calles. Anderson, ¿este podría ser un argumento para poder justificar la eliminación de los subsidios? Sí, con toda certeza que la gente va a seguir haciendo lo mismo, independientemente, porque es lo que hace, es una mala costumbre que tenemos. La gente no le gusta caminar, mejor capaz y deberíamos pensar en políticas de incentivo y de movilidad alternativa, generando espacios verdes, generando incentivos para que la gente camine en la calle. ¿Sí? Podríamos hacer eso. No necesariamente eliminar el subsidio para que la gente pues deje de usar el auto. Hay otros incentivos que se pueden utilizar desde el punto de vista de la economía del comportamiento para lograr un cambio social enfocado a una dirección. Por ejemplo, si vos quieres que la gente consuma más elementos culturales, entonces, ¿qué haces? Pues generas una oferta de elementos culturales para que
la sociedad se traslade y tú dinamizar esta industria que es la economía naranja y pues mejorar las condiciones de vida de artistas y también generar un nuevo mercado y una nueva actividad económica. Ahora, si vos quieres que la gente deje los autos, pues hay incentivos, como por ejemplo que no sea posible estacionarse o que se cumpla la ley de no estacionarse en doble fila, porque generalmente si lo usas para ir a la panadería, pues te parqueas rápido en doble fila y todo esto, de ahí la multa debería ser más fuerte, no la eliminación del subsidio. Entonces, yo creo que es justificar algo, es una justificación muy, muy básica esa, ¿no? Y también hay algunos analistas que dicen que cuando ya se deje de percibir los 1.200 millones de dólares fruto de la consulta popular que dice que ya no se debería de extraer el petróleo del bloque 43 del Yasuní, podría también ser uno de los justificativos. Claro, todavía sigue explotándose el bloque 43 del Yasuní en el bloque ITT, pero cuando ya deje de hacerlo, podría ser una razón para la eliminación o el alza de las gasolinas. No, yo creo que esa no es ahí el camino. O sea, debemos ser claros. Esto responde a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo con un organismo internacional. Una de las características que dicen las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional es eliminación de subsidios, reducción del tamaño del Estado, flexibilidad laboral, destrucción de muchos, o más bien privatización de muchos sectores estratégicos de las economías de los países. Entonces, todos estos elementos se están cumpliendo y se los ha trabajado para llegar a este punto. De ahí el discurso que vaya en el sentido de, ok, justificamos por esta razón, ya es construir un discurso alrededor de una decisión tomada, pero ni siquiera tomada en el país, sino tomada en función de un acuerdo internacional. Y esto empezó... Como una camisa de fuerza, entonces, el Correcto. Fondo Monetario Internacional y las condiciones que nos ha puesto al Ecuador. Correcto, exactamente, se trata de eso, o sea, se trata de cumplir con condiciones internacionales. Ahora, la Asamblea Nacional justo en estos días, escuché que está pidiendo información sobre en qué se va a destinar estos 4.000 millones de dólares, pero el Código de Finanzas Públicas dice claramente en qué se tienen que destinar los recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional, entonces no hay que darle tantas vueltas al asunto. Son recursos que se tienen que utilizar para pagar deuda y nosotros este año tenemos presupuestado dentro del presupuesto general del Estado 3.000 millones de pagos de dividendos y cosas así. Entonces, al final del día para allá se va a ir esa plata, no es que se vaya a dinamizar. Ahora, ese es otro de los temas importantes. ¿Qué va a pasar con esos recursos que en teoría se liberan por la eliminación del subsidio? ¿En dónde los va a ver la población? ¿Sí? Esa es una pregunta súper importante. Porque, ok, los países que no tienen subsidio, la gente no reclama la idea del subsidio porque ve claramente que si tienen presión fiscal y tienen una retribución a través de salud, a través de empleo, a través de educación de altísima calidad y muchísimos beneficios sociales, entonces está bien. Pero si a nosotros acá nos quitan esta transferencia social que teníamos y no lo vemos en nada, no vemos obra pública, no vemos mejora en las carreteras, no vemos mejora en los hospitales, no vemos mejora en el acceso a la educación superior, sino más bien, justo la semana anterior teníamos un congreso y nos demostraban cómo el acceso a la educación superior de las mujeres en el país se ha venido a menos en los últimos años, ¿sí? Entonces, vemos esa realidad, decimos, ok, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde se van a ubicar? Díganme dónde se van a ubicar para decir, ok, es mejor no tener subsidios si es que se van a utilizar en qué. Pero si es que vamos a seguir con esta idea de nos enfrentamos a un conflicto armado interno y creamos una guerra interna para justificar un montón de cosas, que esa ha sido la constante en este último tiempo, donde, ok, todos los recursos se destinan a un conflicto interno, todos los recursos a todas estas cosas, y ya está, pero nos estamos olvidando de la población, nos estamos olvidando del bienestar de la ciudadanía, que ahora incluso vive con más miedo, porque la militarización también obliga a que los grupos armados irregulares, estos vándalos que están en la población, también se armen mucho más y se vuelva una escalada de violencia, básicamente. Anderson, precisamente una de las preguntas que uno se hace es ¿para qué sirvió esos 3 puntos más del IVA? ¿Para qué servirá estos 600 millones de dólares que se va a ahorrar el régimen de Daniel Noboa?
Y en general, ¿para qué ha servido esta política de seguir subiendo impuestos, seguir generando esto, cuando al final del día vemos a la ministra del Interior haciendo una vaquita, haciendo un crowdfunding para poder darles algo a la Policía Nacional? Anderson, ¿servirá de algo nuevamente este alza en los combustibles y para ahorrarle al Estado un dinero? ¿Servirá de algo, así como servirá de algo esos 4.000 millones de dólares que vendrán al Ecuador y que bueno, ya llegaron 1.000 millones y cerca de 400 han servido para gasto corriente? ¿Servirá de algo, Anderson? O sea, yo te digo, eso es un problema, ¿no? Es un problema porque ni siquiera se trata del todo de los recursos. Porque si tú analizas, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de muchos de los ministerios, la ejecución presupuestaria a mitad de año es de menos del 10%. A mitad de año, que se supondría que debería estar ejecutado el 50% del presupuesto. Entonces no se trata de recursos, se trata de esa ineficiencia también que se está generando en el sector por el desconocimiento de la función pública. O sea, hay que ser claros, por el desconocimiento de la función pública. Yo he tenido varias reuniones últimamente en varios campos de la actividad y claro, ahí se puede ver cómo se está trasladando la actividad de las instituciones públicas, fundamentalmente de los ministerios, que son organismos ejecutores, se está trasladando a la ciudadanía. Ejemplo, súper básico. Pensemos en que se tiene que construir la política ambiental y de cuidado ambiental del país. Quien debería ser el órgano rector y quien debería proponer la política y tenerla clara, entendiendo hacia dónde queremos llegar, es justamente pues el ministerio del ramo, ¿no? El ministerio encargado de esto. Pero ¿qué es lo que se está haciendo mucho? Se está trasladando a la ciudadanía o trasladando a asociaciones de organizaciones para que sean estas las que construyan y el otro. O sea, que no está mal tomar en cuenta a la ciudadanía, pero bajo ciertos parámetros, bajo ciertas características. Entonces, básicamente esto se da y es una de las características mucho de los gobiernos de derecha, el trasladar esas competencias del Estado hacia otros organismos, hacia otras entidades, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo acá y eso genera ineficiencia, porque hay cosas que tiene que hacer el órgano rector, ¿sí? Y en este caso las instituciones públicas, rectoras de la política pública, pues son las encargadas de generar los lineamientos de la política pública y luego la ciudadanía debate sus lineamientos y está de acuerdo y se mejora, pero no puede llegar sin nada y esperar que se le permite esa construcción. Eso es algo súper complicado y que está pasando y que está generando este tipo de ineficiencia. Entonces solo basta ver la ejecución presupuestaria de todas las carteras de Estado y en la mayoría de los casos es ejecución presupuestaria menor al 10% a medio año. Eso es un problema súper grave que se traslada a la población. Y no es un problema de ahora, es un problema de los últimos 2 gobiernos. Antes de finalizar, Anderson, ¿cuál sería la otra verdad en torno a esta eliminación o alza de los combustibles como la gasolina extra y Ecopaís que sufrirá el Ecuador y sobre esta compensación que les darán a los sectores del transporte como los taxistas, como las camionetas, entre otros? Sí, Frank, la otra verdad es que la compensación sirve para un grupo reducido de individuos, no se traslada a toda la sociedad, porque prácticamente gran parte de la población utiliza combustibles para sus actividades económicas y esa gran parte no va a recibir este proceso de compensación y por lo tanto lo trasladará al precio. Se hará un ajuste de precios en la economía ecuatoriana, obviamente al alza. Recuerden, los precios generalmente no son flexibles a la baja. Entonces, esto encarecerá el costo de vida, pero sobre todo reduce el ingreso real de los ecuatorianos y al reducirse el ingreso real de los ecuatorianos, pues se cae el consumo de las familias y recordemos que el consumo de las familias es una de las variables importantes para el cálculo del Producto Interno Bruto del Ecuador, que mide el crecimiento o el desarrollo en términos
monetarios de una economía. Y que en el último reporte a diciembre del 2023, el consumo de las familias había sido ya el más afectado, con una caída de alrededor de 4 puntos respecto a años anteriores. Bajo esta misma tendencia, lo que puede ocurrir es que la economía en realidad se contraiga, porque por menos consumo, y menos consumo significa también que las empresas van a dejar de producir o producir menos, y esto tiene impacto sobre despidos, tiene impacto sobre la dinámica económica acumulada en cada uno de los sectores, y pues puede generar una espiral perversa de decrecimiento económico, es decir, de reducción del tamaño de la economía, afectando sobre todo a los más pobres y a los más vulnerables, que es quienes sienten el impacto real, porque son los que compran en la tienda, porque son los que no pueden comprar en las grandes cadenas mayoristas, porque son los que tienen que comprar en el barrio. Y ahí pues veremos el impacto real en estas familias. Han sido las apreciaciones del académico y economista Anderson Argotti, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis económicos de la coyuntura nacional. No, muchísimas gracias, Fran. Para mí siempre es un gusto y siempre las órdenes para hablar de estos temas. Y repito, o sea, la economía no es el fin, la economía es un medio para mejorar las condiciones de vida de la población.